Mi nombre es Lady Gutiérrez. A continuación les presento un breve resumen sobre los discursos. El discurso ha sido utilizado como una herramienta de comunicación masiva durante mucho tiempo, gracias a su influencia en el fácil entendimiento y relación que se crea entre el orador y el público. También podríamos definir una manera más amplia del discurso, como el razonamiento. El razonamiento extenso, dirigido por una persona a otra u otras, es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir. Tenemos el discurso narrativo. El discurso narrativo es la exposición de unos hechos delatables por medio de un trama y un argumento. Por supuesto, es el que se utiliza en la novela, en el cuento, pero cada vez más personas recurren a sus bondades fuera de la literatura, pues se caracteriza por mantener al lector pegado al tema. Por ejemplo, Doña Bárbara, Rómulo Gallego, 1929. El discurso publicitario. El objetivo de un texto publicitario es vender un producto, y el redactor habrá de utilizar todos los recursos posibles para alcanzar ese objetivo, sin ningún tipo de escrúpulos. Los publicistas son los mayores ladrones de la historia. Han robado a grandes compositores, cuadros a los pintores, frases a los escritores, canciones a los cantantes, expresiones a la gente. Y es que siempre tienen que estar renovando su repertorio. El publicista. Por ejemplo, tome té de cúrcuma. El texto publicitario suele estar acompañado de una imagen o un sonido que ayudan a captar la atención del público. Texto expositivo. El discurso expositivo es el que busca informar de determinada cuestión, tema o punto específico. Ha de ser, por tanto, un discurso limpio y poco llamativo. Durante las horas de la tarde del día de ayer, por ejemplo, se presentó un fuerte incendio en el poblado. Su extensión llega a más de 100 hectáreas, aunque se pensaba que se podía llegar más lejos por los fuertes vientos. No alcanzó más que unos escasos metros del poblado más cercano. Más de 500 familias fueron evacuadas del sector y alojadas en centros de acopio. Discurso argumentativo. El objetivo principal del discurso argumentativo es convencer, y a ello debe ir dirigida cada palabra que elegimos. Convencer no significa, por supuesto, avasallar, ni ofender, ni despreciar, sino acudir al entendimiento lógico del oyente para que comprenda nuestras razones, dado que vamos a intentar introducir un concepto nuevo sobre alguna cuestión que el lector no tiene a conocimiento. Habrá que poner especial cuidado en que esa intromisión en la configuración de su mente no sea brusca, sino que al oír el discurso
le parezca que eso es lo que ha opinado siempre. Que el mensaje le llegue. El argumento mediante ejemplos. Casos particulares como anécdotas, cuentos, metáforas, citas literarias, entre otros. Se utilizan para extraer una regla general. Discurso jurídico. El discurso jurídico es un lenguaje dedicado a observar el correcto funcionamiento de la actividad argumental en el ámbito del razonamiento jurídico, en consecuencia en el ámbito de la aplicación de la ley, de la administración de la justicia y de la elaboración de las leyes, en términos desaplicados, tanto para el discurso práctico general y en mayor medida para el discurso jurídico. En el texto jurídico es aquel acto comunicativo generalmente realizado por escrito que tiene carácter legal y que utiliza el lenguaje y los formatos propios del ámbito del derecho. A su vez, el derecho se refiere al conjunto particular de normas por las cuales se rigen las distintas sociedades humanas y cuyo cumplimiento es requerido por sus miembros. Así, cualquier texto producido por personas relacionadas con el área de las normas jurídicas, legisladores, jueces o funcionarios legalmente facultados como abogados, se puede considerar un texto jurídico. Las leyes, constituciones de los países, decretos, sentencias, contratos, testamentos y otros son claros ejemplos de este tipo de texto. Lenguaje especializado. En el texto jurídico es necesario que el vocabulario sea preciso y claro, que además esté libre de ambigüedades. Por esta razón, la terminología que se maneja es bastante específica. En general, el significado de los términos usados se alejan del usado en el lenguaje corriente. Muchas gracias.